pasados, el Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación al Fondo Nacional de Recursos el tratamiento contra la hemofilia tipo A, que va a ser en un lapso de 30 días. Se trata del fármaco emicizumab, que representa una eficacia y seguridad demostrada científicamente. Es un fármaco que sustituye al que se llama factor 8, que es una proteína que está faltando en todo lo que es el proceso de coagulación a las personas que tienen hemofilia de tipo A, con una inversión que asciende a los 6 millones de dólares al año. Es una patología que está ligada al cromosoma X, que causa deficiencia, como les decía, del factor 8 de la coagulación y afecta principalmente a varones recién nacidos de sexo masculino, y es una enfermedad que se manifiesta con hemorragias a nivel de articulaciones, de músculos y bueno, y en cualquier otra parte del cuerpo. Decíamos enfermedad ligada al cromosoma X. Recordemos que la mujer cromosómicamente es XX y el hombre es XY. Es algo que, como siempre decimos, podemos cambiar nuestro aspecto exterior, etcétera, pero la genética no la podemos modificar. La mujer XX y el hombre XY. ¿Qué es la hemofilia? Entonces, la mayoría de los trastornos de coagulación en el mundo no están a veces diagnosticados ni tratados, y en definitiva lo que ocurre es un trastorno en el cual habitualmente los vasos sanguíneos, o sea, tienen sangre, y ante cualquier lesión vemos que esa lesión después coagula. Vamos a explicar de qué se trata después la coagulación específicamente. En la hemofilia, al faltar una de las proteínas que se desencadenan esa reacción en cadena ante un sangrado, falta, y eso hace que entonces se sangre y obviamente la lesión no sane y se pierde sangre en exceso, que puede llevar a la muerte, o en aquellos casos donde hay un traumatismo, generar hemorragias a nivel de articulaciones, de músculos, que van progresivamente después dañando y generando otro tipo de trastornos a ese nivel. Bueno, la hemofilia, como les decía, trastorno de coagulación que afecta entonces aproximadamente una de cada 10.000 personas, y como les decía, no se tiene el factor 8. Pero bueno, ¿por qué tengo estas coronitas acá? Porque el primer caso que se registra, por lo menos que se conoce, corresponde a la reina Victoria de Inglaterra, allá a finales del 1800, quien era portadora en su cromosoma. Y tenemos un video para ver de la reina Victoria. Hay un videíto, bueno, una mujer que tuvo, acá la tenemos, a esta señora, la reina Victoria, tuvo 9 hijos, y de alguna manera, lo que hizo fue trasladar su enfermedad a tres de sus hijos. Por ejemplo, es Leopold, el príncipe Leopold, hijo de la reina Victoria, que murió a los 31 años, y para ella, obviamente fue quien más vivió el proceso de enfermedad de su hijo, que obviamente murió muy joven. Y acá vemos después todo Queen Victoria, 1819 al 1901, que murió. Era muy común en las familias reales casarse entre primos. Ya se venía de una herencia previa de muchas bodas, muchos vínculos intrafamiliares entre lo que era la realeza. Y eso después, bueno, acá vemos cómo se fue. Acá tenemos el príncipe Leopold, el duque de Albania, que murió en 1884. Y bueno, y acá vemos todas las bodas reales y los vínculos reales que de alguna manera fueron llevando a que se transmitiera la enfermedad en Inglaterra, en España, Alemania, en Rusia. Por ejemplo, muy conocido el caso de Alexei, de los Romanov, ¿no? Entonces, una enfermedad que se le conoce como la enfermedad de la sangre real. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando se da una hemorragia? Un vaso arterial normal, por ejemplo, puede ser lesionado, y lo que ocurre automáticamente, y lo voy a girar acá, es que en una persona normal, si nosotros hacemos una compresión de una herida, ¿qué ocurre? El primer proceso es que se forme un tapón de plaquetas, se llama tapón plaquetario. Las plaquetas, que son células que están en la sangre, empiezan a llegar a la zona. El vaso a ese nivel generalmente se achica. El vaso se achica, se contrae como un efecto reflejo para tratar de limitar la hemorragia. Las plaquetas llegan a ese lugar, por eso lo vemos ahí en rojito, y después de las plaquetas se forma lo que se llama el tapón de fibrina, porque lo que ocurre es que se liberan factores de la coagulación, que son proteínas, que están enumerados con números romanos, y entonces se forma como una red que ayuda a sostener ese tapón de plaquetas que se fue formando, todo esto obviamente con la compresión, y bueno, se genera el taponcito y resuelta la hemorragia. Lo que ocurre en el caso de la hemofilia es que, como les decía, falta o no está presente el factor 8 de la coagulación, y vamos a ver si esto lo puedo lograr. Si nosotros ocasionamos una herida o una lesión en este vaso, que está difícil que se pueda romper esto, bueno, no lo puedo romper.
Ahí está, ahí lo tenemos. Esto empieza a salir el líquido, que en este caso está representando la sangre. ¿Ah? Y yo por más que yo acá lo vaya a oprimir 5 minutos, o que es lo que habitualmente ocurre, sigue saliendo y no se corta el sangrado, y esto es porque está faltando una de las proteínas que entonces llevan al proceso de coagulación. Esa es la forma que quería entonces demostrarles, se me cayó todo, lo que ocurre. No tengo espacio en esta mesa, es lo que ocurre entonces con la coagulación. Bueno, seguimos avanzando con los otros materiales que tenemos allí y vamos a la historia, un dibujito que me gustó mucho, que es la historia de Quique, que muestra un poco cómo es el proceso que se da o que se desencadena. Ahí está. Este chico se llama Quique. Bueno, Quique tiene entonces un problema fue transmitido por su mamá la enfermedad, como decíamos, hereditaria, por falta entonces del factor 8 de la coagulación, y entonces desencadena una hemofilia. Aquí que está muy expuesto a que cualquier tipo de traumatismo o de lesión pueda llevar, como decimos, a este problema de coagulación, que en definitiva, ante cualquier lesión pueda generarse un sangrado, que por ejemplo se cae en una rodilla, se lastima e internamente le puede generar una acumulación de sangre. Acá lo vemos, está lastimado en la rodilla, puede que no sangre mucho, pero se le junta dentro de la articulación la sangre, y en lo que es la resolución después de ese proceso inflamatorio pueden generarse artritis también con el futuro. Bueno, como les decíamos, la realeza, lo que ocurría antes, hoy en día hay tratamientos que llevan a un cuidado y una vida normal, sobre todo en los chicos. Los factores de coagulación que están adentro de la sangre, como les decía, se enumeran con números romanos, y el que ocurre, la falta en la hemofilia A es el factor número 8 en números romanos. Entonces, lo importante, saben que en el caso de la realeza la mayor parte de las muertes se dieron, o lo más complicado es cuando hay traumatismos importantes, y la mayoría fueron por caídas y traumatismos a nivel encefalocranianos. O sea, esas fueron las causas de muertes más frecuentes en la época de la realeza. Entonces, la importancia de cuidarse en todo lo que tiene que ver con los traumatismos. Hoy en día, como decíamos, hay medicación, por suerte, que lo que hace es sustituir, o por lo menos tener presente el factor 8, y eso mejora la calidad de vida de las personas y sobre todo de los chicos. La expectativa de vida igual se maneja que son más o menos 10 años menos que lo que puede vivir una persona que no tiene este problema de salud, pero se puede desarrollar una vida absolutamente normal con los cuidados correctos. Esto es importante, lo que tiene que ver con las actividades. Generalmente se piensa que como se pueden caer, no pueden hacer actividades físicas que los pueden llevar a tener lesiones, y en los hechos sí. Por ejemplo, el nadar, andar en bicicleta, caminar. Lo que no se pueden hacer son ejercicios violentos. Obviamente ni boxeo, ni jugar al rugby. O sea, todo aquello que puede implicar mayor impacto es lo que no se aconseja. Pero después cualquier otro tipo de ejercicio perfectamente los chicos o las personas con hemofilia la pueden realizar. Y vamos ahora a las plaquitas. A ver si tenemos ahora las fotitos. Esta, exactamente. Y como yo les decía, está ligado al cromosoma X. La mujer es doble X, el varón es XY, eso que yo les digo siempre, no se puede corregir. Entonces acá, por ejemplo, en rojo, este papá tiene hemofilia, porque es XY, tiene la X, entonces toma poder porque es una X sola, y esta mamá es portadora, porque tiene una X que tiene la falla y una X normal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por ejemplo, si acá unimos una X roja con otra X roja que aporta el padre, se tiene una hija que es con hemofilia. Si acá la mamá aporta una X sana y el papá una X afectada, la hija es portadora y no es enferma. Si acá, por ejemplo, la mamá aporta esta X, pero el papá el Y, estamos con un hijo con hemofilia, porque acá no hay cómo compensar esa X afectada con una X normal, y en este caso el hijo es normal porque se le aportó la X normal con el Y. Vamos a la siguiente. Ese sería, ahí está. Acá tenemos una madre portadora y un padre normal, entonces en función de hacia dónde va esa X, vamos a tener un hijo con hemofilia, un hijo normal, una hija portadora o una hija normal. Vamos a la otra. Si acá la mamá es normal y el padre es hemofílico, entonces acá el papá, cuando transmite la X de su XY, como está enferma, vamos a tener hijas portadoras porque la mamá siempre va a aportar X normales. Y en este caso, los varones van a ser normales porque la mamá, que es la que le da la X, no está afectada, y sabemos que para los varones siempre el papá va a transmitir la Y, por lo tanto tenemos hijos normales. O sea, esto para mostrarle de alguna manera entonces cómo se transmite esta enfermedad. Y para terminar teníamos allí un par de fotitos.
Acá tenemos la carta de Jeremías, la carta de este niño de Sarandí de Gis, creo que si no mal no recuerdo, que bueno, le escribió una carta al presidente Lacalle a los efectos de, bueno, de decirle lo que era su vida, su situación. Soy hemofílico severo, como mi hermano Bernardo, que tiene 17 años, he pasado por muchos sangrados y he estado internado muchas veces. Me gusta jugar al fútbol, pero no lo puedo hacer. Dice, cuando sangro los tobillos y las rodillas, voy en silla de ruedas a la escuela porque no me gusta faltar. Bueno, me falta el factor 8, pero solo dura 8 horas en mi sangre, me pincho. O sea, de alguna manera, entonces está expresando lo que era su vida, este niño, hasta que finalmente esa carta llega al presidente y tenemos una foto ahí, el presidente Lacalle lo recibe y, como sabemos, en las últimas horas, bueno, el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública aprobó que el Fondo Nacional de Recursos se haga cargo de esta medicación para que, bueno, unos 80 niños, tengo entendido que más o menos esos que están hoy en día con este problema de salud, puedan tener una mejor calidad de vida. Espero que haya quedado claro porque es un tema muy complicado, chicos. Yo me pongo la coronita. Soy de sangre azul, pero no tengo hemofilia, ¿ah? Así que bueno, sigan ustedes.